¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy, mientras seguimos esperando a que pase este parón insoportable de selecciones, quiero comentar sobre el tema Ansu Fati, que en las últimas horas la verdad que estoy leyendo muchas opiniones del barcelonismo sobre el jugador, tanto buenas como positivas debido a lo que ocurrió el día de ayer. Recordemos, durante el día de ayer, Ansu Fati durante el miércoles sufrió una lesión de muscular en el bíceps femoral del muslo derecho. Es lo que exactamente tiene el joven jugador español de 22 años. Es una nueva lesión para Ansu Fati. Continúa el calvario para él. El tiempo que estará alejado de las canchas aproximadamente será de 4 semanas. Y recordemos que esta es ya la segunda lesión en la temporada que está teniendo Ansu. Tras haberse recuperado de una lesión en la planta de su pie derecho, pues veremos cómo se recuperará de esta nueva lesión y qué es lo que hará el Barça de cara a él en el próximo mercado invernal de enero 2025, que ya lo tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina. Veremos qué es lo que terminará haciendo el Barça con la situación de Ansu Fati, si se terminará quedando hasta que finalice la temporada, si de alguna manera le van a reestructurar el contrato o si termina finalmente buscando algún tipo de salida en algún club interesado. Y en cuanto a mi opinión sobre esta nueva lesión de Ansu Fati y la nueva situación que se le presenta ahora al jugador y qué es lo que el Barça debería hacer con él, la verdad es que en las últimas horas he estado leyendo muchísimas opiniones en Twitter, tanto positivas como negativas en referencia al jugador. Y sinceramente yo entiendo las dos partes. Yo creo que ambas tienen argumentos válidos, tanto como los que están a favor como los que están en contra de la continuidad de Ansu Fati en el Barça. Yo creo que los que están en contra es más por una situación de que se bajan del barco, de una cuestión de que es cierto de que Ansu Fati, por ejemplo, tiene un contrato elevado para lo que actualmente es y para lo que actualmente aporta. Pero también entiendo los que están a favor. La verdad que en cuanto a mi opinión es difícil siempre comentar el tema de Ansu, porque es un jugador que es una lástima, ya digo, lo que ha pasado con él. Yo creo que la lesión del Betis, la famosa, en la cual se rompe la rodilla, tuvo mucho que ver, pero yo creo que, ya digo, la lesión que le termina de matar la carrera para mí es la lesión que tuvo en Copa del Rey, en aquel partido que debutó Ferran Torres en contra del Athletic. No sé si entró él en tiempo extra o ya estaba jugando como titular, pero a partir de ahí el Ansu Fati que nosotros solíamos ver y disfrutar en el Barça para mí se acabó. Y lo estamos viendo, o sea, pasan los años, pasan los entrenadores y la verdad que el chico lamentablemente la sensación que da es que no levanta cabeza y que tiene un calvario de lesiones que parece que siempre repetirse. Le pasó en el Brighton, que por ejemplo también estaba empezando a agarrar ritmo y tuvo una lesión que prácticamente lo sacó de toda la temporada. Con el Barça también, con Xavi, no se lesionó, pero era un tratamiento, por así decirlo, una manera de jugar en su juego bastante conservadora, que se veía un Ansu Fati bastante mermado, a pesar de que estaba teniendo buenas cifras goleadoras. Y ahora con Hansi Flick es diferente la cuestión, porque Flick cuando llegó tenía intenciones de apostar en Ansu Fati, lo había probado como 9, lo había probado incluso como media punta, lo iba a llevar a la pretemporada y se termina lesionando la planta del pie, una lesión que a principio se decía que iba a ser pequeña, una lesión que en teoría no iba a demandar tanto tiempo de recuperación y los plazos se fueron alargando. Incluso Ansu Fati tuvo que volver en medio de ya la liga empezando a disputarse y con el Barça prácticamente en el buen momento que estamos viviendo actualmente. En el tramo hasta antes de esta lesión, Ansu Fati disputó unos cuantos partidos, jugó en su mayoría como una especie de extremo izquierdo, muchas veces también en alguna que otra ocasión suelta, cuando ingresó, y estuvo jugando por ahí como una especie de pseudo media punta, donde había partidos como por ejemplo el del Alavés, donde el jugador daba sensaciones bastante buenas, donde parecía que entraba con chispa, con velocidad, donde veíamos un Ansu Fati que a lo mejor nosotros pensábamos que iba en un trayecto inicial a recuperar lo que él era, pero también había otros partidos, como por ejemplo en contra del Español cuando ingresó, o el otro día en contra de la Real Sociedad, o partidos donde sobre todo jugó como titular en contra del Sevilla, donde no vimos un Ansu Fati que dé un rendimiento bastante bueno. La verdad que se estuvo manteniendo de manera permanente en esta especie de limbo de rendimiento irregular, entre que juego de titular en algún que otro partido suelto y alguna que otra suplencia ingresando en los minutos finales de partido. Con esta lesión que ahora se ha presentado en el panorama, pues habrá que reiniciar todo el proceso otra vez. Yo creo que Ansu Fati lo normal es que vuelva a estar disponible según vaya evolucionando su lesión. Lo normal sería que esté o para finales de diciembre o para mitad
principio de enero, por así decirlo. En este caso con Ansu Fati, la verdad es que hay muchas cosas surrealistas también para comentar, porque creo que de los jugadores que estuvieron en esa pretemporada disponibles con Hansi Flick, sin contar los que ya venían lesionados previamente, como por ejemplo Araujo, De Jong, etcétera, yo creo que Ansu Fati es el que más veces se está lesionando, y las 2 veces que se lesionó fue en un entrenamiento. La verdad que llama mucho la atención, sobre todo porque estamos viendo que, por ejemplo, el Barça, en casos con otros jugadores, como por ejemplo Pedri, Íñigo, jugadores como Valde, que por ejemplo tuvieron muchos problemas físicos la temporada pasada, estamos viendo que de momento, y tocamos madera, están teniendo cierta regularidad física, y por ejemplo en el caso de Pedri, de momento ha dejado de caer en lesiones. En el caso de Dani Olmo ha tenido también por ejemplo una, pero fue una lesión bastante pequeña, y después en el caso de Rafinha es un jugador que juega todos los minutos y tampoco no se lesiona, mismo caso para Koundé. Por eso digo que el tema de Ansu Fati es bastante llamativo, porque no tengo dudas ya antes del cuerpo médico que por ejemplo tenía Xavi, y ahora con Hansi Flick, viendo cómo trabajamos en la parte física, pues yo no tengo ningún tipo de duda. Yo creo que si hay algún tipo de problema con este jugador será por él, o algo que está haciendo mal, o simplemente la mala suerte que está teniendo en estos últimos fáciles 3-4 años, porque la verdad es que por lo menos mis expectativas a principio de temporada con Ansu Fati, una vez se supo que se iba a quedar en el Barça, la expectativa que tenía yo era que por lo menos Flick lo convierta en un jugador que vos digas es utilizable. No digo que sea el Ansu Fati que deslumbró al mundo por los años 2019, 2020, 2021, pero por lo menos, qué sé yo, que recupere un 50-60% del jugador en el aspecto físico y futbolístico. Que al menos sea como una especie de Ferran, un jugador que vos decís, bueno, quizás para material titular no es, pero puede entrar y crear algún tipo de peligro, o puede ser algún tipo de revulsivo valioso. Y lo cierto es que no, la situación de momento no va bien. Sería mentir decir que esto va perfecto, que aquí no pasa nada. Eso sería prácticamente mentirnos a nosotros mismos. Y ahora en cuanto a la otra opción que comentan algunos de venderlo, la verdad es que es un tema complicado el venderlo para mí, y como ya lo dije en su momento cuando se hablaba si Vitor Roque o si Ansu Fati se tenían que quedar en el Barça, ya lo dije, para mí el momento de Ansu Fati era venderlo ya en verano. ¿Por qué? Por una cuestión de que por lo menos había estado en Premier, teniendo algunos que otros minutos, y que venía con el recorrido de aquella temporada con Xavi, donde por lo menos hizo números y no se lesionó. Ahora, con el tema Ansu Fati habría que ver, porque en el aspecto que la gente critica a Ansu Fati con el tema de no somos una ONG, tiene un contrato bastante elevado, eso también complica mucho sus salidas, porque los clubes no son tontos. Algunos dicen mándenlo a Arabia, mándenlo al MLS, pero no es tan así, porque a ver, el jugador tiene un valor de 15 millones de euros, es un jugador que en su mejor momento, por ejemplo, solía tasar entre 100 a 80 millones de euros, tiene un contrato encima de larga vigencia todavía con el Barça, es decir, tiene 22 años, tiene un contrato hasta el año 2027, cobra entre 6 a 7 millones de euros, es lo que se rumorea, y la verdad que no va a ser una salida fácil de hacer. Habría que ver qué club está interesado y qué es lo que nos terminan pagando, porque van a tener que convencer tanto a Ansu Fati como al Barça de encontrar una oferta correcta, que a saber cuánto nos van a pagar, porque ese contrato no te va a permitir sacar los 15 millones que actualmente tiene de cotización. Los que critican que el Barça en su momento le haya puesto un contrato tan alto, la verdad que yo creo que en ese aspecto están siendo injustos con la situación del jugador, porque, a ver, lo que hizo Laporta en su momento de renovar a Ansu Fati por el año, no me acuerdo mal si fue 2021 o 2022, no recuerdo la fecha exacta, pero cuando el Barça renovó a Ansu Fati era lo que tocaba, así como en su momento hizo la renovación de Araujo, Pedri, Gavi, etcétera. Lo de Ansu tocaba. ¿Por qué? Porque es como la situación que ahora tenemos con Lamine Yamal. Lamine Yamal, por ejemplo, creo que de aquí a 2 años es cuando le vence el contrato de juvenil, y el Barça va a tener que hacerle obviamente un gran aumento en la ficha y va a tener que hacerle un gran contrato del primer equipo. Con Ansu era más de lo mismo, era una de las máximas promesas del fútbol mundial, era una de las máximas esperanzas que tenía el Barça para aquellos momentos, y era un jugador que para mí valía la renovación. O sea, era asegurarte el futuro y era asegurarte un jugador que en teoría iba a ser importante. Es verdad que habría que ver en esos momentos cómo volvía de su lesión de rodilla, porque aún en ese momento el jugador estaba en un proceso de recuperación. Quizás lo más prudente hubiera sido para el Barça esperar un añito más a ver cómo evolucionaba el tema, pero también hay que entender un poco
que Laporta para aquel año 2021-2022 estaba también contra la espada y la pared, porque Ansu Fati, recordemos que tuvo una oferta bastante importante por el Paris Saint-Germain. Entonces, o era en esos momentos renovarlo como lo renovó el Barça, o que simplemente correr el riesgo de que se lo lleve otro y que recupere la mejor versión de Ansu Fati y vos te quedas sin nada, porque no vas a sacar ni un duro por la transferencia. Entonces, lo que hizo Laporta es lo correcto, es como lo de Lamine Yamal. Si el Barça, por ejemplo, le aumenta el contrato y en el camino le pasa algo, pues son cosas que no puedes predecir. Puede pasar de, qué sé yo, o Lamine Yamal, que ojalá nunca pase, en los próximos partidos o en los próximos años se rompe el ligamento cruzado y nunca más veamos al jugador que, por ejemplo, ahora estamos viendo. Son situaciones de juego que uno nunca espera y pasan, o como puede ser que el Barça, por ejemplo, le haga una gran renovación a Lamine Yamal y el jugador se desvía del camino correcto, empieza, yo qué sé, o a salir de fiesta o a creérsela y termina bajando su rendimiento drásticamente o termina generando algún tipo de problema en el vestuario. Son cosas que pueden suceder, uno nunca puede planificar el futuro. Vuelvo a repetir, para mí lo que hizo Laporta en la renovación del contrato de Ansu Fati es lo correcto. Ahora, con la situación que tenemos actualmente, habrá que ver. Yo creo que el jugador que salga en invierno no la termino de ver. Yo creo que lo que debería buscar el Barça con Ansu es claramente una reestructuración del contrato. Intentar, si cobra mucho, intentar bajar esa cantidad, quizás dándole más años de contrato y una promesa de futura venta para el mercado de verano y darle su espacio por lo menos en la plantilla del Barça, porque para sacar nada o para sacar bastante poco, pues al menos intentémosle de algún tipo de forma sacar rendimiento deportivo, por lo menos que sume como uno más en la plantilla, que sea un jugador que por lo menos sirva o para dar rotación o para disputar algún que otro minutos en partidos secundarios, que esté ahí, que marque algún que otro gol y que en los momentos que entre dé más o menos sensaciones positivas para tener algún tipo de mercado, porque ahora mismo no sé qué club podría estar interesado en Ansu y sobre todo en las condiciones en las cuales ese club que vendría a buscar a Ansu estaría interesado, porque ya digo, para hacer una sesión tipo 6 meses y que vuelva a pasar un Brighton y que el jugador vuelva a la vorágine esta de limbo, de estar en un lado, de estar en otro y que se vuelva a lesionar otra vez, tal, por eso prefiero tenerlo en el Barça. Pero vuelvo a repetir, no es una situación fácil, no es una solución para nada fácil y habrá que ver qué es lo que quiere el jugador, qué es lo que va a buscar Laporta, sobre todo por el bien del club y sobre todo también Hansi Flick, si quiere contar con el jugador, si cree que es prescindible para intentar en ese hueco meter o un canterano o algún que otro fichaje que el Barça esté interesado en este próximo mercado invernal. Pero veremos, ahora lo prioritario es que Ansu Fati se recupere de su lesión e ir viendo con el pasar de los meses, porque la verdad que es una pregunta que en estos momentos el qué hacer con Ansu Fati no tiene solución. Así que bueno, yo sinceramente lo voy dejando por acá. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video, que te suscribas, así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima, adiós.